PCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. El periodista Nicolás Paut analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos a esta edición de viernes, cerrando la semana en este 23 de septiembre. Hacemos Mirada Financiera desde Radio Infinita. Gracias por acompañarnos a esta hora junto a todo el equipo. Les enviamos un saludo y le agradecemos que estén conectados con nosotros a través de las distintas frecuencias de Radio Infinita a lo largo de todo Chile, desde Arica a Puerto Williams, también por supuesto en redes sociales, @InfinitaFM, y en nuestro WhatsApp, por si usted quiere enviarnos algún comentario, alguna pregunta en el día de hoy, el +569 65119985 es la vía abierta para que nos conectemos también a través de este medio de comunicación de WhatsApp. Estaremos conversando durante esta jornada con uno de nuestros panelistas estables, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Alejandro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado, mucho gusto, Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien. Mucho calor nomás hoy día, ¿no? Sí, está caluroso hoy día. Me gusta. ¿No mucho? No. Empezó fuerte esta primavera. Vamos a estar conversando con Alejandro de varios temas. Tenemos los resultados de la encuesta CACEN, a los que podemos analizar y empezar a leer un poco más en profundidad, más allá del titular que conocimos ayer. También tenemos algo en materia fiscal, el presupuesto que ya la próxima semana tendrá que estar listo, y las discusiones en torno al reajuste del sector público. ¿Te parece, Alejandro, si partimos con los indicadores? Perfecto. Vamos con algunos datos y luego entramos ya en conversación sobre aquellos temas que adelantábamos. Las bolsas hoy día tuvieron un comportamiento negativo en Asia y en Europa. El Nikkei en Japón cerró con una caída de 0,32%. El Hang Seng cayó 0,31% y la bolsa de Shanghai perdió casi medio punto, 0,47% de retroceso. Mientras que en Europa el FTSE 100 perdió menos 0,03%, fue la caída para el día de hoy. En la bolsa de París la caída fue de 0,47%. El DAX de Frankfurt cayó en 0,44% y la caída más fuerte entre las bolsas principales de Europa la vivió el IBEX madrileño, menos 1,25%. En Estados Unidos, en tanto, el Dow Jones a esta hora transa con una pérdida de 0,39%, Standard & Poor's pierde 0,29% y el Nasdaq 0,31% después de un jueves que había sido bien positivo en general en las bolsas internacionales. En Santiago el IPSA cae más bien hasta ahora 0,33% y el índice general de acciones, el ICPA, pierde 0,26%. ¿Qué pasó con el cobre? También lo revisamos a esta hora. Cerró con una baja muy leve, casi plano, 0,01% en la bolsa de metales de Londres. Pero en el cierre de la semana el repunte fue importante y sigue en niveles cercanos a los máximos de un mes. El metal rojo así se transó este viernes en $2.18 la libra. Y el dólar, en tanto, tuvo un avance cercano a 1,8 pesos y cerró en 661 pesos comprador y 661,3 vendedor. Recuerde que a través de Infinita nos puede escuchar también en www.infinita.cl, y si usted quiere revisar más en detalle la conversación de hoy, podrá hacerlo también en nuestro podcast, que queda disponible luego, una vez terminado el programa. Eso de las 3:30 ya estará en su poder y a su disposición. Bien, arrancamos entonces con esta conversación, Alejandro, en torno a la encuesta CACEN. Hoy día hemos ido conociendo algunos detalles más relevantes, más allá del titular, que mostraba una caída de 2,7 puntos entre 2013 y 2015. ¿Cuáles son los puntos más llamativos a tu juicio de ese desglose que podemos hacer de los datos? Bueno, desde luego yo creo que es importante destacar el hecho de que la pobreza sigue cayendo. En los últimos 10 años se ha reducido prácticamente a la mitad la pobreza medida a través del indicador de ingresos, que es el indicador con el que tradicionalmente se ha medido. Pero además tenemos el debut de un nuevo indicador. Ya se había calculado el año anterior, el 2013, con estos indicadores complementarios de vivienda, de salud, de educación, sí. Y ahora se agregaron dos aristas adicionales para tener una medición de pobreza multidimensional, que lo hace más complicado de entender, por una parte, porque se toman en cuenta factores no monetarios, no parte del ingreso de las familias. Claro, no hay una frontera trazada en un número específico. Exactamente. Y sino que se toman aspectos más bien cualitativos que tratan de medirse a partir de indicadores objetivos en todo caso. Y ahí lo que vemos es que la pobreza está de todas maneras en 20%, o sea, considerando estos elementos adicionales, todavía es importante. Eso es un problema
serio del cual todavía hay que hacerse cargo en nuestro país y por lo tanto creo que debiera seguir siendo una de las prioridades importantes en la política pública. Y que es más difícil de atacar también, porque en la pobreza medida por ingresos, si es que estamos en un buen ciclo económico, se generan más empleos, por ejemplo, o suben los salarios, esa cifra va a ir variando. En cambio, en la multidimensional no está amarrada exclusivamente al tema del crecimiento económico. A la larga sí, a la larga sí. Claro, o sea, a largo plazo sí. Sí. Pero efectivamente, como tú bien dices, las mediciones cada 2 años probablemente son bastante más insensibles al factor económico, sea en un sentido positivo o en uno negativo. Había expectativas de que pudieran ser peores los resultados porque la economía ha crecido poco, pero la verdad es que como la medición se hizo a fines del año pasado, por una parte el desempleo todavía no había empezado a subir y por otro lado el ingreso, si bien se había aumentado más lentamente, seguía creciendo. Entonces yo creo que en una de esas, en la próxima medición, para el 2017, tal vez ahí se presente algún deterioro, si es que el desempleo sigue subiendo y se mantiene más elevado del que había el año pasado. Buen punto ese, porque algunos se habían sorprendido y incluso quizás algo desconfiados de esta separación, digamos, cómo estamos creciendo poco, pero la pobreza disminuye. ¿Cómo calza eso? Bueno, ahí está la explicación. Yo creo que es perfectamente consistente y tal vez si es que la economía hubiese estado creciendo más rápido, tal vez habría bajado un poco más, digamos. Pero no hay que olvidarse también de que incluso en el ámbito solamente monetario, la pobreza es cada vez más difícil de bajar. O sea, hay un núcleo más duro, ¿no es cierto?, de pobreza que es más difícil de atacar y por lo tanto hay que recurrir a otro tipo de medidas, no solo el crecimiento, que ha sido tradicionalmente el factor más importante en reducir la pobreza, el que va a estar operando en ese caso. Ahí las políticas diseñadas específicamente a los grupos que están en esa condición son las que tienen que tomar un poco la prioridad y son las que van a tener más efecto en el mediano plazo. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es las diferencias que se producen entre la pobreza medida a través de los ingresos monetarios y la multidimensional en algunas regiones, particularmente creo que la de Atacama. La de Atacama, sí. Es notable y eso habla de que, o sea, desde luego que es muy importante incorporar estos otros elementos a la medición de la pobreza, pero como lo que puede no ser o no parecer tan grave desde el punto de vista de los ingresos, cuando se consideran estos otros elementos, salta de una manera bastante sorprendente. De hecho, el dato nos muestra que una medida por ingresos, la pobreza en Atacama llega a un 6,9%, en medida a nivel multidimensional llega a un 26,3%. Sí, no, es muy, muy amplia la brecha, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Araucanía, donde si se mide por ingresos, la pobreza llega a un 23,6%, una cifra muy alta, por cierto, pero multidimensional llega a un 29,2%, la brecha es mucho más corta. Exactamente. Sí. Y en general, en las otras regiones también tienden a ser bastante más parecidas las dos mediciones. Sí. Atacama destaca en eso y bueno, y evidentemente eso también llama a que las políticas tienen que tener un sello regional muy marcado, porque es la única manera de lograr que sean efectivas. Algo diferenciado quizás en función de la realidad de cada región. Exactamente. Y de ese punto de vista, bueno, el tema del que se habla mucho, pero sobre el que se hace muy poco, que es el de la regionalización y el de descentralizar la toma de decisiones a nivel nacional. Es un tema que yo creo que claramente, cuando uno ve estos números, resalta como algo que hay que hacer, como una tarea que está pendiente. Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, nos acompaña en Mirada Financiera. Alejandro, respecto a ese tema de las razones o la explicación que podría estar detrás de esta disminución de la pobreza, ayer se dio también un debate respecto a cuánto influían las reformas, cuánto influía la política social más específica y más focalizada. ¿Por dónde va la explicación, crees tú? Bueno, a ver, si pensamos en las reformas más importantes que se han hecho en este gobierno, desde luego la reforma laboral y la reforma educacional no tienen absolutamente ningún efecto. Okay. Solo podría tener algún efecto la reforma tributaria, que es la que se hizo primero, que está vigente desde mayo del 2014 y por lo tanto a fines del año pasado podría haber generado algún efecto. Yo creo que ese es un tema que hay que investigar. La verdad es que yo no me atrevo a ser muy categórico respecto de qué papel puede haber tenido esa reforma en reducir la distribución del ingreso, o sea, mejorar la distribución del ingreso, que es un tema que también avanzó en esta medición, porque desde un punto de vista estadístico
hay una baja en el coeficiente de Gini, que mide la concentración de la riqueza, que es significativa estadísticamente. En las mediciones anteriores estaba más o menos estable. Entonces aquí hay un cambio. Entonces yo no sé, y es un tema, insisto, que habría que investigar, si es que la reforma tributaria puede explicar o no una parte de esa baja en la concentración del ingreso. Ese es un tema que yo creo que es una pregunta abierta hoy día, no podemos contestarlo, pero en general, en el tema de reducción de la pobreza, yo creo que la reforma tributaria no tiene mucho que ver. Considerando además que tampoco está plenamente vigente, claro, en 2018. Y el 2018 se completan todas las etapas de la reforma. Sí. Hay otro tema, Alejandro, que también llama la atención y ha generado preocupación en varios especialistas del Hogar de Cristo, por ejemplo, de la Fundación para la Superación de la Pobreza y otros. Tiene que ver con los jóvenes y cómo el nivel de pobreza se concentra precisamente en aquellos que están en el rango de 0 a 17 años, donde la cifra sube muchísimo más respecto al promedio general, llegando a un 17,8% en el rango de 4 a 17 años en el nivel de pobreza. ¿Cómo se puede atacar ese problema? Es bien complejo. Bueno, es un problema efectivamente muy delicado, pero no es un problema nuevo, es un problema que ha estado apareciendo en esta encuesta CACEN ya desde hace varios años. Sí. Pasa que se mantiene con la misma gravedad, digamos. Entonces, yo creo que ahí efectivamente las políticas no han funcionado. Yo creo que tiene que ver mucho con que hay hogares con un solo padre, generalmente la madre, y ahí la generación de ingresos es muy baja normalmente, porque viene asociado también a bajos niveles de educación. Entonces hay un problema ahí que atacar que tiene que ver no solo con los jóvenes per se, sino con las familias a las cuales esos jóvenes pertenecen y donde hay un problema ahí de ingreso que es definitivamente muy bajo y que cuando hay muchos niños presentes y no hay muchas opciones de repente para que esos niños sean cuidados mientras la madre trabaja, también tiene un impacto negativo porque la madre muchas veces tiene que quedarse en la casa porque si no los niños quedan solos. Claro. Entonces ahí yo creo que el tema de las salas cunas, de la educación preescolar, donde se haga cargo integralmente de los niños, estoy hablando de los más chicos, ¿no es cierto? Sí. Pero que es un punto muy importante porque define la evolución de los niños hacia adelante. O sea, el niño que entre los 2 y los 4 años recibió un cuidado apropiado, aprendió ciertos hábitos, a los 15 o a los 16 probablemente tiene una mayor posibilidad de haber ido por el camino correcto, digamos, de ser capaz de autosustentarse eventualmente, de tener una educación más completa, eventualmente de recibir formación técnica y por lo tanto de no estar o no estar en el futuro en esa condición. Pero si es que esos hábitos de estudio, de disciplina, etcétera, no se han ido creando desde chico, entonces después es muy complicado y es donde se generan problemas que son mucho más fuertes, donde se genera esta situación de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Los ninis, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí, yo no soy experto en el tema, pero tengo la impresión de que hay que tener un apoyo sobre todo a las familias donde la jefa de hogar es una mujer, para poder apoyar la educación y digamos que se le dé los recursos necesarios a los niños para que puedan salir después de esa condición. Y el acceso al mercado del trabajo para esas mujeres también. Bueno, desde luego que es un tema que está vinculado a la posibilidad de tener a los niños con alguien en quien se pueda confiar. Claro. Y ahí hay un tema también, ¿no es cierto? Muchas mujeres con poca educación tienen claramente también pocas posibilidades de acceder al mercado del trabajo. Entonces hay temas de capacitación, etcétera, que hay que abordar, creo yo, para resolver eso. Y también, ya cerrando el tema, Alejandro, es un punto a abordar como parte de una solución, entendiendo que aquí se necesita atacar varios frentes, digamos, para enfrentar este problema. Pero es una solución también el tema del trabajo en los jóvenes, de desarrollar, por ejemplo, subsidios al empleo joven. No sé si específicamente subsidios, pero sí creo que
programas donde pueden entrar como aprendices. Con más flexibilidad, quizás. Con más flexibilidad y donde además puedan recibir una formación, o sea, que les permita independizarse a ellos posteriormente. O generar un ingreso extra para la casa. Además, pero yo creo que, o sea, no es solo decir, bueno, aquí hay un subsidio para que contraten menores de 20 años o de 18 años, lo que sea, sino que ese trabajo al que puedan acceder estos jóvenes tiene que ser uno formativo. Y para darle continuidad también en el ingreso al mercado laboral posterior. Exactamente. Son las 2:16, hagamos una pausa. Estamos Perfecto. junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, que nos acompaña hoy día para analizar algunos de los temas de contingencia. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Gracias por acompañarnos a esta hora. Revisamos información de esta jornada y analizando los datos de la encuesta CACEN que conocimos ayer. Estamos junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Alejandro, para cerrar el tema de la encuesta CACEN, hablábamos nosotros de los jóvenes antes de ir a la pausa, de cómo los índices de pobreza se mantienen muy altos en ese segmento, sobre todo en el segmento de 0 a 17 años. ¿Qué pasa al otro lado de la pirámide, en la parte alta, con los adultos mayores? Bueno, algo que se ha visto en todas las últimas encuestas es que los niveles de pobreza en los adultos mayores son muy bajos. Comparativamente con los otros segmentos de población y particularmente con los más jóvenes, lo cual indica que las políticas públicas tienen que tener un énfasis en los jóvenes más que en los viejos. Yo no quiero decir con esto que las pensiones estén bien o que no haya que preocuparse de mejorarlas, pero claramente, digamos, desde el punto de vista de las prioridades, el tema de los jóvenes debiera ser uno que tiene mayor importancia que el de los adultos mayores. Buen tema considerando la discusión y el debate público por estos días. Exactamente. Sí. Vamos a seguir avanzando en la revisión de otros datos antes de comentar otros temas. Hoy día, revisando algunos de los temas de la pauta económica y financiera a nivel local, se conoció un estudio bien interesante. De acuerdo a un estudio que realiza el Comité de Retail Financiero, el negocio de las tarjetas de retailers se ha ido estabilizando, muestra crecimientos más acotados en las colocaciones. La cantidad de tarjetas emitidas y vigentes también mantiene su tendencia a la baja. Hay algunos datos relevantes, por ejemplo, que la deuda promedio de clientes del retail financiero subió un 12,9%, llegando a 508.000 pesos. En el segundo trimestre, los créditos de los retailers chilenos ascendían a poco más de 2.176 billones de pesos, un monto que es 11,14% superior a lo que correspondía al mismo lapso, al mismo segundo trimestre, pero de 2015. Algunos de los temas que arroja este estudio que hoy día publicaba el diario Mercurio y que también ha generado noticia durante esta mañana. Alejandro, otro de los temas que teníamos en pauta y que queríamos abordar tiene que ver con discusiones que están en curso, pero que van a tener los titulares de la prensa, digamos, y mucha atención a partir de la próxima semana, porque el Ministerio de Hacienda está afinando los últimos detalles del presupuesto para el año 2017 en un contexto de bajo crecimiento, de menores recursos producto del cobre. En definitiva, mucho más estrecho está el presupuesto y la billetera para Rodrigo Valdés. ¿Qué esperarías tú respecto a algún porcentaje específico de crecimiento del presupuesto del próximo año, o al menos de las características que debería tener? Sí, bueno, un primer anticipo que hemos tenido ha sido la oferta del sector público de reajuste para los empleados fiscales, ¿no es cierto?, de 2,9%, que ha sido considerada extremadamente baja, lo que, bueno, uno podría estar de acuerdo con eso, pero que creo yo que aquí lo importante, porque finalmente yo creo que el acuerdo va a ser por una cifra algo superior a esa, pero lo importante aquí es señalar que el gobierno, y hablo del gobierno
porque quiero englobar no solo al ministro de Hacienda en esto, yo creo que aquí el gobierno completo, incluyendo la Presidente, están en esta mirada de que la escasez de recursos es tan significativa que hemos tenido una política fiscal que ha sido bastante expansiva en los años anteriores, que es imprescindible ponerle un freno al crecimiento del gasto público, que hay que tener mayor austeridad, que hay que reconocer la realidad que hemos enfrentado duramente los últimos años, un precio del cobre muy bajo, un crecimiento económico muy bajo, sí. A pesar de reforma tributaria, la recaudación no ha crecido mucho, y por lo tanto que el presupuesto para el año que viene tiene que ser necesariamente austero, con un crecimiento del gasto que yo diría debiera ser menos de 3% real, como un elemento, y donde claramente hay que elegir en qué gastar más. Y esa es una decisión política, naturalmente, que el gobierno tiene todo el derecho de hacer de la manera que le parezca mejor, sí. Pero dentro de un marco general macroeconómico en el cual la política fiscal tiene un rol más neutral o incluso levemente contractivo en el año 2017, y donde se avanza en algo que prometió tanto el ministro Arenas cuando era ministro de Hacienda, como, y lo ha dicho muchas veces el ministro Valdés, de hacer converger gradualmente el déficit cíclicamente ajustado al equilibrio durante lo que resta del gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, yo tengo la impresión de que esos compromisos y la importancia de ese balance estructural y de cuidar en el fondo la responsabilidad de las arcas fiscales ha ido perdiendo un poco de peso quizás, o antes había más cohesión y más consenso respecto a lo importante que era. Digo antes, hace, no sé, 5 años, 10 años atrás si quieres. Hoy día hay más cuestionamiento y hay algunos que dicen, ¿sabes qué? No, si estamos en un momento malo de la economía hay que gastar más. Si no hay plata, bueno, nos endeudamos o sacamos de algún fondo afuera de los de ahorro. Sí. La discusión política hoy día yo creo que está un poco más dividida de lo que estaba antes. Sin duda, porque, bueno, cuando la restricción presupuestaria es más fuerte, evidentemente surgen las necesidades y surgen las voces de que se priorice o de que se le dé más importancia a ciertos aspectos y no a otros. Ahora, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es cuál es el origen del bajo crecimiento. Pues no vamos a hablar, podemos decir que la economía está en mal pie porque ha crecido mucho menos de su potencial, porque su potencial se ha reducido en los últimos años, y por lo tanto que hay que buscar medios para que la economía crezca más rápido. Pero yo creo que esta desaceleración, este mal pie en que está la economía, no es de carácter cíclico. ¿Y qué quiero decir con carácter cíclico? Cuando uno compara con lo que ocurrió el año 2009, ¿no es cierto?, que hubo una recesión global muy fuerte, sí. La política fiscal tuvo un efecto expansivo brutal. Podemos discutir otro día si ese efecto sirvió para algo o no, pero ahí hubo una reacción, ¿no es cierto?, de la política fiscal que buscaba compensar parte del impacto negativo que venía del exterior. Hoy día eso no es lo que está ocurriendo, es una situación de bajo crecimiento, pero mucho más estable, mucho más pareja. Sí. O sea, lo que deja en claro eso, que el problema no es de falta de demanda, no es de que haya que impulsar el gasto vía política fiscal o vía política monetaria, porque lo hemos estado haciendo y no ha funcionado. El problema es de confianza, de la inversión. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que cuando el tema tiene características más estructurales, por decirlo así, no se justifica una política expansiva que es consistente además con la regla fiscal. Alejandro, además es importante abordar también los riesgos que tiene una política expansiva. Si el presupuesto creciera mucho, si nos endeudáramos o sacáramos la plata de otro lado como para tener un presupuesto más cototo y grande y se siguiera esa lógica que plantean algunos. ¿Qué riesgos tiene eso? No es gratis, me imagino eso. No es gratis porque, por una parte, el ministro en particular y a través de él el gobierno se ha comprometido a avanzar en la reducción del déficit. Punto 1. Punto 2, ya hemos visto en Brasil, en Uruguay, en Colombia, o sea, en el vecindario hay varios países que han visto caer su clasificación de riesgo. ¿Por qué? Porque el deterioro fiscal ha sido importante.
nosotros partimos de una base mucho más sólida, no cabe duda, y la deuda pública es relativamente baja, pero no ha dejado de crecer en los últimos años. Y por lo tanto, si es que el ministro y el gobierno no respetan este compromiso de avanzar hacia el equilibrio fiscal, lo más probable es que las clasificadoras de riesgo le pongan la nota de Chile en revisión, con perspectiva negativa, y el efecto que eso puede tener, por uno decir, bueno, y eso y a mí claro, no me importa, digamos. ¿Cómo afecta en lo concreto? Bueno, en lo concreto es que tanto el Estado chileno como las empresas les va a costar más caro endeudarse afuera, y ese mayor costo del crédito afuera también se va a reflejar internamente. O sea, finalmente, si tú vas a pedir un crédito de consumo, si tú vas a gastar con la tarjeta de crédito, si vas a pedir un crédito hipotecario, te va a costar más caro. Porque al banco también le cuesta más caro. Porque al banco le va a costar más caro financiarse también. Perfecto. Entonces, hay un efecto macro, un efecto global que finalmente es negativo para todos y por lo tanto la responsabilidad fiscal es un activo que no hay que desperdiciar, que no hay que despreciar. Tú decías muy bien que desde hace algunos años como que nos hemos soltado las trenzas un poquito del tema fiscal. Sí. Y efectivamente yo creo que la gran crítica que uno le puede hacer a la política expansiva que hizo Andrés Velasco el año 2009 es que el gasto aumentó y nunca más bajó. Y por eso hemos tenido déficit permanentemente desde ese minuto. Y aquí la responsabilidad es no solo del gobierno actual, es del gobierno anterior también, donde, claro, uno puede decir, tuvieron que enfrentar el terremoto, pero de todas maneras, en mi opinión, no se hicieron esfuerzos suficientes para controlar el crecimiento del gasto y volver a la senda que habíamos seguido hasta el año 2008. Alejandro, se nos va el programa, pero nos quedan los últimos minutos y me gustaría aprovechar de preguntarte respecto a los datos que vienen la próxima semana, datos sectoriales que va a entregar el INE y que nos van a dar ya una señal de cómo viene el IMASEC después de agosto. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que vamos a tener un aumento en el desempleo adicional. Hay un día hábil extra en agosto que puede favorecer que los números de producción industrial y manufacturera, producción minera, sean un poquito mejores, lo mismo que las ventas del comercio. Pero yo no me haría demasiadas ilusiones. Ahora, yo creo que si hay un mes que, entre comillas, puede ser relativamente bueno, debiera ser agosto. Okay. Si es que el IMASEC de agosto es malo, o sea, parecido al de julio o solo un poco mejor, entonces yo creo que hay que empezar a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para el año. O sea, deberíamos esperar un número notoriamente mejor que un IMASEC, digamos, de 1,5, una cosa de ese estilo. Perfecto. Bien, pues Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, nos ha acompañado en esta edición de Mirada Financiera, cerrando la semana en este viernes. Muchas gracias, Alejandro. Encantado. Buen fin de semana. Gracias. 2:28 nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos reencontramos a las 7:30 en Será Noticia junto a Paola Belín. Que tengan buena tarde. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.